Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, espero se encuentren muy bien, los invitamos pues, hoy tengo a que compartan, hoy tenemos una invitada, ella es Ariana Díaz, una persona que ha trabajado pues durante mucho tiempo con el tema de lo que es lo audiovisual, sobre el tema del arte, la cultura, sobre la expresión a través del arte, digámoslo así. Ariana, bienvenida. Hola, Oli, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme en cuenta para venir a tu espacio. La verdad, soy fiel seguidora de este espacio, me parece gracias. Admirable, porque es una nueva forma de hablar a través de el espacio de las redes, aprovechar las porque herramientas. Aquí podemos ser quien somos, tal cual. Eso, y se habla con toda la naturalidad del caso, y que los personajes que traes siempre tienen una historia por contar bien chévere, entonces me parece agradable. Así es. Bueno, Ariana, enfaticémonos en un tema que es el arte como humanismo, vivir del arte, digámoslo prácticamente. Vivir del arte, bueno, a ver, teniendo en cuenta como estamos actualmente, ¿no? Sí. Antes vivir del arte siempre ha sido complejo y ahora pues peor todavía, claro. Pues, por el tema de escenarios públicos. Todo tiene un comienzo, ¿no? Yo soy muy ñoña. Resulta que los seres humanos desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicarnos, y en ese orden pues siempre hemos buscado manifestar nuestro pensamiento a través de algún lenguaje, ¿sí? Con el paso del tiempo esto se vio muy necesario, porque es de la única forma que se podían reconocer unos antecedentes históricos, ¿ya? Entonces el arte ha estado siempre en la humanidad. Es decir, que siempre vamos a utilizar el arte en la vida diaria, porque somos arte, ¿ya? Y esto está muy ligado a la pedagogía, y cuando decimos que está ligado a la pedagogía es porque debe ser una estrategia pedagógica para generar esos proyectos de vida, ¿sí? Porque uno debe generar un proyecto de vida. Cuando entra a la escuela le ponen a que haga su proyecto de vida. ¿Usted qué quiere ser? Médico, policía, bueno, tal cosa. Pero en Colombia no vemos el arte como un proyecto de vida, lo vemos como el espacio para compartir, para divertirnos. Mira que algo que admiro mucho, y no sé si pasa solo en las películas, pero mucha película que tenga que ver con los Estados Unidos, en la parte educativa, las universidades se basan más, digámoslo así, a que el estudiante entre a hacer carrera como arte también. De hecho, la danza es una carrera universitaria. Sí, claro. El baile urbano y demás son carreras universitarias. Claro, porque ahí es donde empieza a ser humanista, el arte es humanista. Entonces, genera proyecto de vida, y cuando vos generas un proyecto de vida, aterrizas una idea desde el principio y vas con ese objetivo claro. No como acá en Colombia o en Latinoamérica, que vos tenés que a los 15 empezar a pensar, ay carajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? La educación no es pública. ¿De qué voy a vivir? Entonces empiezan todas esas presiones sociales y políticas a decirte qué debes hacer, pero no te orienta a lo que realmente vos querés hacer. Entonces ahí ya se empieza el choque del arte en la vida, porque ya vos como individuo decís, no, pero si yo le digo a mi papá que voy a ser músico, a ver, mi papá me va a decir, no, papito, usted tiene que producir. Aquí se adorna, hablando de licenciatura en música, entonces se adorna no, porque es una carrera respetable, pero la conectan pues para que se adapte al mundo de la realidad de trabajar. Si a ustedes les gusta la música, debe ser el licenciado para poder enseñar. Claro, si no, entonces pero si usted no es músico técnico como tal, no, para el trabajo va a ser complejo. Claro, o sea, no va a ser como un estilo de vida, lo va a hacer porque le gusta y le nace y ya. De hecho, mira que en la ley de la cultura encontramos que las instituciones educativas públicas deben tener un docente de arte. No arte da el profesor de matemática, teatro o el profesor de español, porque allá en la universidad alguna vez hizo danza, entonces bailes da danza. No, es una obligación de las instituciones educativas públicas tener un docente de arte. Pero para poder entrar a trabajar en una institución educativa tenés que ser docente y hacer esa licenciatura de la que me estás hablando. Cuando realmente el artista, cuando se prepara, o sea, cuando va a la academia, busca conocimiento, el arte es transversal. Entonces vos tenés todo para hacerlo, pero si estudiaste 5 años arte, que es como mi caso, entonces si estudiaste 5 años arte, pero no estudiaste una licenciatura en artística, pues no te dan trabajo. Entonces ahí empiezan como los choques sociales. Y es ahí. Bueno, igual no está tan malo, porque de cierta manera, si yo voy a enseñar, pues debo aprender a enseñar. Pero es que a uno como artista le enseñan a enseñar. Bueno, también. Entonces ahí es donde ese ha sido un choque, por eso se han generado colectivos de artistas que defienden una pedagogía transversal, porque nosotros cuando vamos a la academia nos enseñan historia del arte, y cuando te enseñan historia en la vida, vos ya comprendes todo, te das cuenta
realmente qué significa la historia y qué significa ser artista y qué significa tener esta manifestación como proyecto de vida y ir más allá de creer que somos artistas porque vamos por la vida así súper folclóricos, con mochila al hombro y que nos vamos de viaje y que nos gusta andar por ahí meditabundos y todo lo que es el contexto bohemio del artista o lo que la gente piensa o cree del artista, pues es un concepto errado y es allí donde empiezan esas luchas entre los jóvenes que desean estudiar arte, pero les toca estudiar otra cosa porque el sistema te obliga a pensar en que tienes que producir, porque Colombia no es un país donde piensen que los artistas pueden vivir del arte. Afortunadamente yo he logrado vivir del arte, pero también ha sido una formación que la vida me ha azotado y me ha dicho, hey, es por acá, no, aquí fracasaste, hay que volverlo a hacer, hay que reinventarlo, porque si vos como artista te quedas con un solo concepto, si vos como realizador audiovisual te quedas solo con el manejo de la cámara y haciendo videitos, pues obviamente las generaciones necesitan otras cosas. El arte de comunicar. Van cambiando, claro. El arte de comunicar. Entonces las generaciones van cambiando. Y está también la parte, digámoslo así, no se me escapa la palabra, pero decirlo, digámoslo así, que debe tener ética, ¿no? La parte ética a la hora de crear un contenido, de comunicar. Debe ser uno muy ético para no herir sus susceptibilidades, aunque tener la gente contenta va a ser complejo. Pero saber y entender que vengo de una crianza y que yo sé que lo que estoy haciendo está bien y que lo estoy haciendo para hacer un aporte a la sociedad. Y fíjate que eso no te lo enseña la academia. Eso tú lo vas aprendiendo como artista en el trasegar, porque uno hace cagadas, uno la embarra una vez y de pronto después cuando por allá... De hecho, de las cagadas uno aprende. Exacto, entonces uno llega y dice por allá como 1 o 2 meses después, uy, sí, yo no debía haber hecho eso, ¿sí? Porque a mí me ha pasado como realizadora, uy, no, yo no debía haber hecho eso, pero pues uno allí va madurando su proyecto de vida y va entendiendo que esto es en mejora y por supuesto en pensar en aportar a la sociedad, porque de nada sirve un artista que haga arte para él solo, aunque no tengo nada en contra de ello y me parece que es un movimiento chévere, no tengo nada en contra de ello, pero a mí de qué me sirve llenarme de cuadros o llenarme de escrituras y no mostrarlas o permitir que otros opinen sobre ellas. A mí me interesa lo que el otro piense. Yo en estos días colocaba en un estado de WhatsApp eso. A mí no me molesta, me perturba pensar en que alguien diga, a mí me importa un pepino lo que el otro piense de mí. A mí sí me importa porque como artista me hace importar la sociedad, me hace pensar en la sociedad, en qué es lo que está pensando el individuo. A mí como artista me interesa qué cambios necesita la sociedad. A mí como artista me interesa aportarle a la sociedad a través de un diálogo cultural. A mí como artista me interesa transformar ese contexto en el que estoy, transformarlo en algo positivo, en algo bacano, o tal vez pueda ser negativo y que de eso aprenda, pero el arte sí es un proyecto de vida, Oli, y el arte no es tan sencillo como se piensa, y vivir de él en época de pandemia se volvió una travesía, literal. Por supuesto, porque no estábamos preparados para generar contenidos, porque los artistas siempre nos debemos a un público presencial, y sobre todo en el teatro, pues hizo mucho daño porque se cerraron los teatros, la realización audiovisual se frenó totalmente, no se podía grabar, muchas cosas sucedieron porque nos tocó aislarnos. ¿Y qué había que hacer? Reinventarse. Y eso es lo que hemos hecho durante toda la historia de los artistas. La historia del mundo, los artistas siempre se han reinventado para enfrentar esa sociedad que está nueva, que resurge después de una guerra, después de un conflicto, del conflicto armado, de un conflicto, de una guerra mundial, de una pandemia. Entonces siempre hay que reinventarse y esa es la capacidad que tiene el artista. Y es allí donde yo discuto con la academia, porque a veces la academia quiere cuadricularlo a uno, ¿sí? Quiere decirle, es que es así como se debe hacer. Y es ahí donde uno entra a veces a discutir con la academia y termina abandonando muchos procesos educativos y formativos, precisamente porque la academia te quiere decir cómo hacerlo, pero como artista uno tiene la posibilidad de explorar, reconocer, aplicar y desarrollar lo que la creatividad le propone. Hasta donde le permite y se puede adaptar al mundo. Pero mira que tristemente el proceso de transformación no solamente del artista, sino de la comunidad aceptar a un artista a través de un contenido virtual, ¿no? Porque
listo, actualmente estamos digiriendo demasiada red social, demasiado internet, digámoslo así, pero no estamos apoyando al artista. Porque no tenemos un público creado. Y es allí donde entra la importancia de las propuestas del gobierno nacional. Hay mucha gente que pelea con el tema de la economía naranja. Y yo también tengo diferencias con el tema, pero siento... ¿En qué se enfoca la economía de la naranja en sí? La economía naranja es que el artista debe pensar que debe vender un producto, comercializarlo y tenerlo allí, de acuerdo a las necesidades. Es mi lectura rápida de lo que significa la economía naranja. Es decir, es industrializar algo que para los artistas es tan poético, tan pensado, o sea, no tiene un valor económico que uno represente, porque es algo que nace de uno. Cuando uno crea, no tiene un valor, o sea, eso es un valor que se lo da el público. Pero entonces en esto dicen, bueno, ¿cuánto vale esta producción? 15 millones de pesos, listo. Si usted tiene los equipos para hacerme esta producción, yo le compro el producto. Este producto debe tener estas características. Entonces piensan en exportar, piensan en industrializar, y es allí donde el artista entra como a chocar con el tema de, es que como el arte es tan bonito, yo lo creo, no por... Tiene sus ventajas, también tiene desventajas. Porque hay gente que no le gusta vender su arte, ¿no? Es lo que te digo. Entonces, algunos. ¿Cómo? A mí me gusta vender mi arte. Claro. Porque si uno... Es tu proyecto de vida. Claro, porque de hecho, vivir del arte de por sí es complejo. Era difícil antes, ahora más complejo por el tema de la pandemia, digámoslo así. Pero hay algo que también me preocupa, o es algo de que yo no sabría cómo explicar. Pienso que artista es todo aquel que hace pintura, dibujo, música, hace artes visuales, multimedia, lo que hacemos, bueno, todo lo demás. Para mí todo hace parte de lo que es un artista. Pero la pregunta aquí es, ¿un artista nace o se hace? El artista se forma. El artista se forma porque... O sea, adquiere una pasión y se forma. Claro, lo que pasa es que lo que te decía, estamos inmersos en el arte porque la vida es arte. Porque el proceso de comunicar es necesario para el ser humano, es inherente, es decir, de hecho es un derecho. Entonces nosotros tenemos que estar comunicando todo el tiempo, los seres humanos, independientemente de que sea artista, docente, abogado, lo que sea, usted está comunicando todo el tiempo. Lo que se busca con el arte es comunicar a través de otros lenguajes. Es algo que yo criticaba mucho cuando entré a estudiar comunicación social. Y se enfocaba era en que yo decía, bueno, yo pensaba que es que me iban a enseñar a coger una cámara y todo lo demás, y es algo que muchas personas todavía creen. Uh-huh. Y la comunicación social como tal es la ciencia que estudia las comunicaciones. Uh-huh. Claro, y entonces uno entra a chocar porque uno quiere ya hacer otras cosas, uh-huh, porque viene de la práctica. Son anexos, digámoslo así, al proceso formativo. Pero si de pronto vos no tenés el conocimiento de lo que significa semiótica, de lo que significa iconografía, entonces vos no vas a poder transmitir eso que querés decir a través de un lenguaje audiovisual en este caso, ¿cierto? Entonces eso es importante. Entonces el artista se debe formar. Todos somos artistas, porque a todos un niño lo llevas al kinder y él quiere pintar, untarse, explorar, pero no significa que por eso vaya a ser artista. Todos somos artistas, pero elegimos ser artistas en el momento en que decidimos entrar a estudiar, profesionalizarlo, investigarlo, apasionarse, recrear un proyecto de vida. Mochilero como estilo de vida. Pues a ver, pues yo realmente mochilera no, pero obviamente en toda mi travesía y en mi viaje, durante mi viaje pues de aquí hacia abajo, ¿hasta dónde estuviste? Me encontré. ¿Llegaste hasta la Patagonia o no? Bajé hasta Argentina, subí hasta allá, estuve hasta Bariloche, pero no llegué a la Patagonia como tal. Pero sí, claro, es un estilo de vida, y un estilo de vida que ha cambiado, ¿no? Antes era un poco más anarquista, un poco menos organizado. Hoy las mujeres y los hombres deciden viajar y deciden como proyecto de vida preparándose. A un año se dan un plazo, por ejemplo, vamos a ahorrar tanto dinero y vamos a ir hasta tal lugar, averiguan, investigan, bueno, hacen todo su... Mochilero también vendría siendo la persona que andan en esas vans. Claro, sí, ¿cierto? Porque es... Yo me llegué a encontrar muchas veces, de hecho hace poco, una bucetica y armaron su casita. Casas rodantes. Casas rodantes, uh-huh. Eso, los de casas rodantes también vendrían siendo mochileros. Sí, claro. O mochileros tienen su ley. No, lo que pasa es que los mochileros son viajantes. O sea, el mochilero, a pesar de ser anarquista, digámoslo así, tiene su ley. O sea, ¿cómo una persona se sabe que es mochilero?
Pues porque anda y anda. Porque hace lo que le da puta gana también, literal. Más o menos. La disfruta, sí, la vida. Claro, porque disfruta conocer y reconocer otros espacios, otros territorios, otras personas, otras culturas, otras costumbres. Entonces el hambre es conocer todo el tiempo y eso ya te hace mochilero. Anteriormente era como lo que te estaba diciendo ahora, viajar sin Dios ni ley. Pero hoy ya es un estilo de vida más organizado y la gente se programa para hacerlo y se va en un año. De hecho, los europeos a los 27, 28 años ya tienen su vida definida, ya trabajaron porque empiezan a trabajar muy chiquis, porque la educación allá es totalmente diferente. Entonces, claro, cuando llegan por ahí a los 30 años ya no tienen nada más que hacer en la vida y se van a mochilear. Porque sus proyectos de vida fueron fructíferos de alguna forma y se van a mochilear. Entonces yo he conocido personas que me han dicho, yo le digo, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo trabajaba en una empresa. ¿Y ya no trabajas? No, ya terminé. Ah, sí, ya terminaste. Y entonces ahora te decidiste viajar. Sí, decido viajar y me voy y ya luego volveré, miraré mis negocios, haré cositas y vuelvo y me voy. Pero o sea, tienen un ingreso al menos que les está generando. Claro. Entonces por eso te digo que el estilo del mochilero. O sea, que mucha gente cree que el mochilero es arrancado. Es el pensamiento que muchas personas tienen y son empresarios. Claro, porque fue en un momento algo así. Fue una persona muy hippie, proyectada, ¿no? digámoslo así, una persona proyectada hacia un ahorro. Sí, claro. Entonces deciden viajar, lo hacen. Acá porque yo tenía un concepto y más por la vestimenta, ¿no? Porque el mochilero por sí es una persona que de hecho admiro, me gusta mucho las pintas así sueltas. Todas gitanos, todo hippie. Me encanta esa vestimenta. Tatuados y todo el cuento. Me parece la vibra que conectan las mujeres de ese estilo son chéveres porque todo es amor y paz, alegría, la meditación. ¿No? No siempre. Bueno, también se mandan su genio. Bueno, al fin y al cabo. Pero no, o sea, independientemente viven la vida sin problemas. Sí. O no se enfocan tanto en los problemas. Deciden vivir de manera placentera. O digámoslo así, deciden vivir. Sí, vivir no más, vivir y vivir no es fácil. No, en ninguna vivir condición. Es una palabra compleja, ¿no? Sí, tenés razón, entonces no es tan sencillo, por eso te decía, no es tan simple, o sea, también se sufre, pero se goza muchísimo, como todo, o sea, si vos sos médico, vos tenés tus pros y tus contras y vas a tener tus altibajos y vas a tener tus frustraciones y todo, porque somos seres humanos. El hecho de que elijan un estilo de vida no significa que ya es la plenitud, o sea, no es posible tampoco. Y más los que deciden ser mochileros a bordo con niños, ¿no? Sí, es bastante, uno cuando está lejos de la situación, o sea, cuando está como viéndolo desde la barrera, pues uno dice, uy, qué tenaz esos niños, tal cosa, pero no, la gente se adapta, claro, la gente pero se adapta. Ahí viene el tema educativo, ¿no? Sí, claro. Viene el tema educativo porque es un niño que no está llevando su educación, a no ser que lo esté adaptando a través de la virtualidad. Mira, hay algo que me gusta mucho de este tema de la pandemia y es la virtualidad, que a pesar de que ha sido difícil para muchas personas y ha sido criticado por muchos a lo largo de la vida, desde mi perspectiva todo lo he aprendido virtualmente. Genera entonces eso, o sea, vos puedes viajar, puedes trabajar desde un computador y demás. Y yo digo, bueno, si ya pasó esto y listo, le tocó duro a Colombia, hay muchos países que no estaban preparados para esta situación, ¿por qué no se sigue con la virtualidad? Ahora, yo no estoy diciendo de que el niño no vaya al colegio, listo, que vaya, pero que allá encuentre un computador y que sus clases sigan siendo vía computador. Lo que pasa es que es el sistema educativo al que pertenecemos. Mira, por ejemplo, hay personas que han hecho sus maestrías en otros países desde Colombia y hace por ahí unos 10 años atrás ya estudiaban virtualmente. ¿Ya? Es que ahora para el sistema educativo es un boom porque les tocó aprenderlo, pero las personas 10 años atrás ya han hecho sus maestrías, han hecho seminarios, han estudiado a través de la virtualidad porque descubrieron la herramienta, porque la educación te lo permite. Es que explorar en la vida no es solamente quedarte con lo que te enseñan en el aula, hay que lo que vos has hecho. O sea, las personas, por ejemplo, cuando son empíricas y abordan herramientas para adquirir conocimiento, o sea, son autodidactas, entonces encontrar una herramienta para aprender sin ir a la academia, ¿sí? Encontraron esa herramienta y como es su goma, como es su parche, como es lo que quieren hacer, como lo tienen proyectado a su vida, a futuro, entonces eso ha generado que ya estas personas estudien de esa forma, ¿ya? A mí personalmente no me gustan los tutoriales, hay gente que estudia con tutoriales.
¿Ves? Me fascina. Entonces, exacto, entonces porque comprendiste que había una herramienta y la usaste y la estás disfrutando al máximo y la estás aprovechando porque está allí, porque es gratuita, porque hay 1000 conceptos, porque tenemos acceso a información en cantidades. Porque, o sea, yo creo que cuando se vuelve la persona más autodidacta, digámoslo así, se esfuerza más. Porque le toca, claro, es que... ¿Y qué que tiene debe malo ser- esforzarse más? No, Entonces ahí donde yo digo, para mí, la educación virtual es lo mejor. es que es una buena herramienta. Es más, yo pensaría que si los muchachos que están organizando el tema de los pliegos de peticiones y todo esto, si ellos pensaran en hacer un cambio al Ministerio de Educación y que dentro de ese cambio se siga, porque es validarle un derecho a un niño. Por ejemplo, los niños que tienen condiciones con discapacidad que no pueden ir a la escuela, ¿sí? Una persona que tiene dificultad para movilizarse, personas que tienen depresión, niños que tienen depresión, que padecen depresión, que no quieren estudiar y los papás dicen, ay, es que no quiere estudiar, no quiere ir a la escuela. Esta puede ser una herramienta. Y más en estas generaciones que son visuales, son muy visuales. Yo creería que para empezar, de pronto que el niño deje de ir a la escuela va a ser complejo porque no tiene que adaptarse el niño nomás, sino el padre de familia. Hay muchas situaciones donde el padre le permite trabajar y hacer tareas por la mañana porque hay una persona que está educando a su hijo desde una institución. Entonces, de cierta manera, no es que se libre de una responsabilidad por la mañana, no, pero de cierta manera puede ejecutar otras tareas que le permiten a través de ese espacio que tiene Organizar libre el en ese tiempo. momento. Y a muchos le ha tocado difícil esa situación de pandemias por eso, porque le ha tocado trabajar y ser maestro a la misma vez. Pero bueno, si este proceso educativo puede seguir donde el maestro puede grabar sus clases, ¿por qué el niño no puede llegar a la escuela y apenas llegue a la escuela tiene su computador? Y bueno, aquí están las clases, aquí están los libros. Un maestro que esté ahí pues diciendo, ya tiene esto aquí, ya tiene esto acá, búsquelo y hágalo. Porque no contamos con docentes preparados aún para ello. Porque muchos Exacto. dirían, no, muchos maestros yo creo que quizás hasta no lo apoyarían porque dirían, no, eso puede generar desempleo porque muchos maestros van a pasar. Pero no sería generar desempleo, al contrario, sería No, porque- generar estrategias. No, porque puede pasar como lo que pasó en el Valle del Cauca con los corteos de caña, cuando metieron maquinaria industrial. Ok. Puede pasar que las tecnologías empezaron a quitar un poquitico la mano de obra de persona como tal. Entonces, puede que muchos maestros no les guste mucho la idea, pero yo creería que se puede adaptar al punto donde el maestro no pierda pues su empleo. Es que Sigan habiendo oportunidades para maestros, que haya un maestro por su clase, pero que el maestro no esté dictando su clase, lo que pasa sino que el niño es está viendo que- su clase o computador y el maestro está supervisando nomás. Lo que pasa es que son estrategias. Debe haber una estrategia pedagógica. Y lo que yo te digo no es que estoy diciendo que no vayan a estudiar, solo que hay niños que no lo hacen por características específicas y se sienten en la obligación. No estamos preparados para decir que no discriminamos. Todo el tiempo estamos discriminando. De hecho, somos discriminantes todo el tiempo. Entonces, y en el aula más. Entonces, hay muchos niños que no quieren ir a estudiar por ciertas condiciones físicas, ¿sí? Por ciertas condiciones físicas no quieren ir a estudiar, no van a estudiar. Se volvió un problema para el papá. Pero estas herramientas le podrían facilitar su vida y validarle el derecho a la educación, que esa sería una muy buena estrategia para que sea una educación inclusiva. O sea, El internet, tengo entendido que lo iban a hacer como servicio público, ¿no? El internet, pues debería ser, pero debería ser gratuito. Debe- En tema educativo, el gobierno debería hacer que el internet sea gratuito. Tristemente, las herramientas, No contamos con las herramientas porque no somos un país 4G. sí, pero igual me refiero es el hecho de que las herramientas siempre se pueden usar positiva o negativamente, eso claro está. Y quizás muchas personas van a usar ese internet para hacer pues cosas indebidas, como otros sí lo pueden aprovechar para aprender. Entonces es un riesgo que igual hay que correr, pero yo creo que es más el favor y lo positivo que hace a lo que no hace. Y mira que es tanta la estrategia que tiene el sistema educativo hoy día que las instituciones educativas tienen aulas inteligentes. El profesor que es pilo, que es así, que le gusta el tema de avanzar, ya sencillamente, yo conozco un profe que es muy gomoso con el tema, que es el profe Maecha. Él sin internet, él prepara una clase y él usa todas sus herramientas y hace que los niños estén ahí en circuito, ¿ya? Y logra captar a los pelados porque los pelados les gusta la tecnología, porque la usan mejor, porque no les da mamera ver a un profe con una tiza en un tablero. Claro. Les da mamera, pero
esto les llama más la atención porque es más interactivo, porque sienten que están con un dispositivo. porque exacto. Un Porque poder, sienten, literal. claro, entonces sienten autonomía de lo que están aprendiendo. Es una estrategia muy bacana y es que Y se debería aprende ser así. muchas cosas a la misma vez. Aprende tanto lo que le están enseñando como a cómo manejar una computadora en sus pros y sus contras. Y está preparándose para la vida porque a futuro el sistema funciona así. De hecho, ya funciona así. Yo creo que ya que se debe trabajar muy duro por el tema de la educación todavía para seguir volviéndola más poderosa, porque la educación hace maravillas en un país. Y sí. Esa y algo que yo le tengo que sumar, y yo sé que quizás, como me hablaba aquella Sebastián Bonilla, decía que él antes él no entendía, pero después de que ahora que es maestro entiende que hay unos criterios y una organización para que el maestro eduque a base de unos parámetros. Uh-huh. Y yo creo que en esos parámetros deberían de incluir demasiado el tema del emprendimiento, que el maestro, tanto que debe haber un maestro de arte en una institución pública, debe haber un maestro de emprendimientos. Porque empresa y educación dispara un país a una economía a otro nivel. Por supuesto, se vuelve un país productivo. Listo, Ariana, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. No olviden compartir este video, dejarnos su comentario. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno.